La época que vivimos, sobre todo en la pandemia, es una época que ni en mis mejores sueños pude haber imaginado. Las nuevas generaciones seguramente, por ya estar plantadas en este siglo, lo verán de manera distinta. Pero me parece importante que las generaciones como la mía, que nacimos a mediados del siglo pasado, podamos dejar un testimonio de lo que el mundo era y en qué se ha convertido. En un testimonio en pequeños aspectos, porque no podríamos abarcar mucho, pero sí creo que por lo menos será un punto de referencia para el futuro. No podemos olvidar que el mundo cambia constantemente y ese no es el punto, eso es evidente. Pero veníamos de un ritmo y ahora hemos avanzado a un ritmo mucho más rápido, inimaginable, cuando de repente nos vimos detenidos todos. Yo creo que aunque dicen Bill Gates ya había predicho que uno de los mayores males podría ser una epidemia, nunca nadie pudo imaginar las consecuencias reales que podría tener en el sentido de haber detenido por completo todas las actividades en todas las partes del mundo como lo ha hecho. Y de estar viviendo la situación tan compleja de contrastar, por un lado, la necesidad de guardar la distancia social, de mantenernos en cuarentena y en reclusión, y al mismo tiempo la necesidad de continuar con las actividades diarias de tipo económico y profesional, y el no poder hacerlas o el tener que hacerlas de diferente manera. La razón de ser de estos programas es una razón de ser muy sencilla. No tiene mayores pretensiones ni busca descubrir el hilo negro. Simplemente es una pequeña aportación a la reflexión desde la perspectiva de alguien que vivió realidades distintas, pero que tiene la mente y el corazón abierto a las nuevas. Y una bienvenida a ellas con la más sincera esperanza de que se desarrollen de una manera buena para todos, pero sobre todo justa. Si en el mundo de antes era difícil hablar de justicia, conforme los acontecimientos se van sucediendo y las situaciones se van dando, va resultando cada vez más difícil por complicado. La justicia, en pocas palabras, y se ha dicho mucho, es ese darle a cada quien lo que le corresponde, lo que le es debido, lo que se le debe. Y parece una definición muy común y corriente y una palabra que todos comprendemos cuando en realidad no lo es. La palabra justicia es una palabra compleja que presupone algo anterior. El ser justo supone darle a alguien lo que le debo. Es decir, primero le debo algo a alguien y el dárselo es actuar justamente. Ahora, cuando vivimos en un mundo tan agitado, aún en el encierro, cuando las relaciones se vuelven tan frágiles y tan dadas con tanta rapidez, es quizás difícil establecer lo que se debe. ¿Debo quedarme en casa o debo salir a trabajar para traer el sustento a mi familia? ¿Debo usar tapabocas o debo hacer uso de mi libertad de tránsito y de expresión, etcétera?
¿Debo acatar lo que dicen las autoridades de salud o debo levantar la voz y exigir que no haya tantos muertos? ¿Debo trabajar desde casa y exigir condiciones laborales o puedo eximirme de la obligación sin que me corran de no ir a un lugar público a prestarlo porque así se me exige? Las situaciones se han complejizado mucho. Y eso no quiere decir que no encontremos parámetros. Lo justo siempre está presente en lo humano. El saber qué es lo que debemos dar y qué es lo que no debemos dar aparenta ser una cuestión personal, de juicio personal y de gustos personales. A mí me parece que yo no debo ir por mis circunstancias a trabajar a una oficina cerrada con 25 gentes respirando lo mismo porque yo tengo ciertas características que complican mi situación médica. Sí, nada más que al jefe no le parece igual. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en qué debemos entender por lo correcto, es decir, qué es lo que se debe, pues nunca podremos hacer lo justo. Se ha discutido si realmente existe objetividad en la justicia o si esta deriva de un acuerdo entre las partes. Y aparentemente podría ser pensado que en algunos casos puede ser un acuerdo entre las partes, pero habrá veces en que ese acuerdo no sea posible y sin embargo sí pueda determinarse lo que se debe hacer y lo que es correcto. Cuando hablamos de se debe, para muchas personas es irreal y es algo que rechazan, porque hoy pareciera como que lo debido es inexistente o es incluso contrario a derechos universales, cuando en realidad es todo lo contrario. Si los derechos humanos se plantearan desde una perspectiva distinta, quizás encontrarían la eficacia que hoy no tienen. Se ha propugnado mucho por mecanismos que los hagan valer realmente, pero el problema es que se les observa desde la facultad de las personas, sin hacer la menor mención de la obligación que existe de los demás de cumplir con esa obligación. Porque la relación entre unos y otros deriva del cumplimiento. La garantía del goce del derecho humano está precisamente en que otra persona lo respete. De lo contrario, no tendría ningún sentido hablar de derechos humanos. Hablar de justicia cuando las relaciones son tan volátiles, hablar de justicia y de derecho en un mundo tan moderno parece pasado de moda. Sin embargo, yo creo que hoy más que nunca debemos de reflexionar acerca de la importancia de contar con reglas que sean claras para todos. Las relaciones se dan de forma volátil y rápida y muchas veces el derecho no alcanza a presuponer o a reglamentar situaciones que suceden con extremada rapidez. Sin embargo, establecer que lo justo en las relaciones humanas y en la convivencia de los hombres es algo esencial y fundamental, no puede ser rebatido de manera sencilla ni yo creo que posible, porque la base de la convivencia es precisamente que se establezca en términos de justicia. Más tarde que temprano, las relaciones que no lo cumplen explotan, porque la justicia tiene la función de dar certeza, de dar estabilidad, de dar
fluidez en las relaciones y ellas mismas lo requieren. Y hoy más que nunca las relaciones fluyen. Eso no significa que no pueda haber una justicia distinta, que sea la misma, pero que se adapte a la situación que hoy vivimos. La situación específica de hoy es que nos encontramos en un mundo muy diferente del mundo que yo conocí y que vale la pena hacer mención de la diferencia por el hecho de que en el contraste se pueda observar bien el mundo que vivimos. Si todos hubiéramos nacido en este siglo y lo único que conociéramos fuera esto, pues sería un punto de vista muy válido y muy certero, definitivamente. Pero saber que hay otra realidad enriquece. Saber que había otra manera de ver las cosas y de cómo se fueron introduciendo esos cambios y esos avances en todos los sentidos y sobre todo en los aspectos tecnológicos, ayuda a comprender la realidad que hoy vivimos. No podemos prescindir del tránsito y por eso las historias son importantes. La historia de un estado, la historia de una familia, la historia del mundo, la historia personal nos explica muchas veces quiénes somos y qué queremos. Por eso creo que es importante hacer un alto en el camino para considerar esto. ¿Cómo reglamentar un mundo tan rápido? Pues quizás en la pandemia sea una buena oportunidad ante el receso que forzadamente estamos viviendo, sea una buena oportunidad para hacer ciertas consideraciones y traer de nuevo a la reflexión y a la discusión elementos que en el mare magnum de cosas nuevas se pudieran estar diluyendo y se pudieran estar como perdiendo, aunque no creo que del todo. Cuando hablamos de justicia, más allá de la definición tan trillada de que es darle a cada quien lo que le corresponde o lo que le es debido, es importante destacar que lo justo es cosa segunda. Es decir, primero se determina lo que se debe y luego, cuando se da, entonces se actúa justamente. La justicia no es un ideal, no es una meta, es eso. Es en lo concreto de las relaciones, sean estas como son, es darle a cada quien lo que se le debe o lo que le corresponde. Claro que cuando las relaciones son así de rápidas, pues tal vez la dificultad sea establecer cuáles son las partes y qué le corresponde a cada una. Sin embargo, el derecho siempre se ha adaptado a las necesidades sociales y eso es lo importante. Que sepamos que hay derecho, que existe una reglamentación que surge no de arriba para abajo, no es lo que las autoridades estatales deciden que deben regular nuestras relaciones, sino aquellas exigencias que surgen de lo más profundo de la sociedad, de las sociedades de hoy, con todas sus características y con todo su movimiento tan fluido, hacia arriba, dándole datos a las autoridades para construir o para decidir o para legislar, estableciendo reglas que sean adecuadas a la situación o a las circunstancias concretas que estamos viviendo. Y que den certeza jurídica en un mundo rápido, que permitan determinar la responsabilidad de cada quien y de las personas, porque eso es importante y ha sido importante siempre. En el pasado muy remoto se buscaban soluciones a veces primitivas, pero que daban certeza. El hecho de que el formalismo fuera la manera
de cómo se establecían las relaciones en Roma, por ejemplo, el hecho de que se dieran las manos y se diera un beso en una relación de vasallaje era un signo formal visible que daba certeza a la relación de ese momento. Hoy, por supuesto, totalmente anticuado e inoperante, en relaciones tan rápidas y que muchas veces no pueden establecerse ni siquiera visualmente, pues podría resultar fuera de lugar. O quién sabe, a lo mejor tendremos que volver a hacer ese tipo de formalidades para poder encontrar respuestas a nuestras propias relaciones. Pero si nos preguntamos hoy a dónde vamos, no podemos dejar de pensar a dónde va el derecho y a dónde va la justicia. Porque pretender eliminarla o pasarla por alto, pienso que resulta ser muy peligroso. Cuando de lo mismo que el comprador entregue la cosa o no la entregue y que el vendedor pague el precio o no lo haga, pues entonces, ¿qué va a pasar con la compraventa? ¿Qué va a pasar cuando las personas, por ejemplo, creyendo que vivimos nuestra vida, ¿no? Real, resulte que lo único que estamos haciendo es vivir en un foro donde todos los demás nos están viendo y en donde no hay ninguna privacidad? O que nuestras más íntimas emociones o nuestros más profundos deseos son adivinados por una inteligencia creada, llamada artificial, por una máquina creada para actuar como ser inteligente, pero que pueda leer nuestros datos y dar respuesta a esas emociones a su juicio. ¿Qué pasa cuando alguien infringe nuestra imagen o el prestigio que hemos desarrollado durante toda nuestra vida y crea una página con nuestras características y nuestro nombre que es totalmente falsa y que por el hecho de haber cumplido con los requisitos de la plataforma no puede ser eliminada? ¿Qué pasa cuando el proveedor de un servicio no tiene físicamente un lugar establecido como sede, a partir de la cual se pueda establecer el derecho que rige, la vigencia del derecho o de los tribunales competentes para resolver? Y entonces, como particulares, nos vemos en la indefinición de no saber a dónde demandar lo que es justo y correcto. Por eso y por muchas razones, es importante que no olvidemos que aunque vivamos rápido y aunque las relaciones sean diferentes, hay aspectos de la vida que son fundamentales. Y muchas veces está en nosotros levantar la voz y exigirlo. Desafortunadamente, la captura de nuestras vidas está siendo de una forma tan pausada, tan leve, tan imperceptible, que no nos damos cuenta de cómo la están tomando. ¿Cómo puedo yo oponerme si ni siquiera estoy consciente de hasta dónde conocen mis datos personales? Si yo no puedo separarme de un buscador de la computadora porque necesito investigar, o no puedo prescindir de instrumentos como el celular, y a través de toda una serie de aplicaciones que utilizo en mi vida cotidiana, ¿cómo puedo evitar que formar parte
de una red de conocimiento que de un tercero, y que tampoco existan límites a la actividad de ese tercero que puedan incidir en mi vida privada. Por ejemplo, hoy por hoy no tenemos la certeza de que las elecciones de los Estados Unidos y en cualquier otro país puedan ser elecciones limpias. La manera en cómo se influye, tomando como base los conocimientos que se tienen sobre las preferencias, los gustos y los sentimientos más profundos del electorado en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, es hoy una realidad. Entonces, ¿qué debemos entender hoy por elecciones limpias? ¿Qué tipo de sanciones se puede imponer a esas actividades que a todas luces resultan contrarias a nuestro más claro entendimiento? Por eso, hoy más que nunca, tenemos la necesidad de conocer, de saber los alcances de la tecnología, de investigar, de participar en ella. Tampoco nos podemos separar y podemos prescindir. Eso es un hecho. Pero sí podemos medir y medir nuestros riesgos y medir nuestra información. Entonces, el sentido de lo que sigue, de estas pláticas, de estas reflexiones, va dirigido en ese camino. Va a buscar encontrar el consejo de personas que saben de manera sencilla, al alcance de todos, para que podamos medir nuestros riesgos. Y en lo personal, yo les aconsejo que averigüen, que investiguen y que se informen, porque es muy importante que defendamos un trato justo para gigantes que hoy ni siquiera dimensionamos, y que al mismo tiempo como sociedades vayamos creando la presión necesaria para que las autoridades vayan regulando todos los escenarios que pudieran incidir en nuestros derechos más elementales. Y que cuando tengamos que acceder a esas relaciones hoy tan diferentes, tan quizás fluctuantes, pudiéramos nosotros tener bases firmes de certeza jurídica, que es lo que siempre se ha buscado, para establecer responsabilidades y sobre todo poder tener a salvo nuestros derechos y nuestros derechos concretos, más allá de los derechos humanos que por supuesto deben ser reivindicados y mantenidos y garantizados, pero más allá de hechos de los derechos concretos de un comprador, de una persona que renta, de una persona que pide un servicio y que lo recibe a través de redes sociales o a través de aplicaciones. Entonces, lo que trato es de decirles que estén atentos, que esto tiene un sentido profundo, que tiene un sentido importante, que el derecho es algo que no ha pasado de moda, pero sobre todo que merecemos relaciones justas, independientemente de cómo se den hoy, merecemos un trato justo. Y bueno, trataremos de pensarlo juntos. Gracias y hasta la próxima.